¿Qué tal, amable auditorio? Los saludamos a través de este su espacio, a través de YouTube en InfoRegio Network. Bueno, pues ahorita varios grupos centroamericanos de los inmigrantes que se encuentran varados en la frontera en Tijuana están preocupados por las circunstancias que se están presentando, derivado de que pues también para ellos México es un país violento. Esto representa sin lugar a dudas un problema, dado que ya se están dirigiendo hacia el presidente Joe Biden con relación a la problemática de la inseguridad que se vive también en nuestro país, en lo que es el territorio mexicano. Hay que recordar que el éxodo de los inmigrantes de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, e incluso de Ecuador, de varios países como Bolivia, de Venezuela, Cuba, de Sierra Leona, que están entrando también por nuestro territorio, y algunos otros que están arribando de Guatemala, de Costa Rica, están arribando también ya mencionamos, están viniendo de Bolivia, es Bolivia donde están viniendo. Bueno, están hablando de la situación de peligrosidad que se encuentra en sus países. El problema realmente, amable auditorio, hay que analizarlo a través de la OTAN y de la ONU. Es un tema en donde lo que se está presentando álgido es la inseguridad derivado de la pandemia. Primero el COVID-19 hasta llegar al Omicron, que es un tema que también pues lacera a los gobiernos y especialmente a los gobiernos que están en vías de desarrollo y a los más desfavorecidos económicamente, que es el caso de Centroamérica. Esta preocupación que está generando sin lugar a dudas muchos problemas para las autoridades mexicanas también debe de llamar la atención de las autoridades de Estados Unidos. Las pandillas crecen en los países de origen de los países expulsores. ¿A qué deriva esto? ¿Por qué está aumentando la violencia en estos países expulsores y por qué aumenta la violencia en México a partir del fenómeno del narcotráfico? Son las preguntas que se le tienen que hacer a las autoridades, a los mandatarios de los países expulsores y, como en el caso de México, cuestionar a las autoridades si el modelo de seguridad debe continuar o no, en un tema que no podemos dejar de lado. La realidad es que México está viviendo una crisis de seguridad y que América Latina, convulsionada por el tema del COVID-19, ahora el Omicron, que pues ya sabemos que en Brasil hay un caso, pues la preocupación, amable auditorio, es la economía. ¿Cómo nos vamos a ver en el 2022? Las cifras en los golpes económicos son alarmantes. Se habla a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que no habrá crecimiento más allá de lo que está estipulado y que va a haber pues prácticamente un déficit, una devaluación y sobre todo inflación, una inflación del 7% para América Latina. ¿Qué es lo que sigue? Estas son las preguntas que hay que cuestionarle a los mandatarios, que seguramente tienen presión por el tema de la falta de medicamentos, por la falta de vacunas, por el tema del narcotráfico, que es algo que está golpeando muy duro a todos los países del orbe y que sin lugar a dudas va a tener que traer consecuencias más graves derivado de que la población pues se siente acorralada, pero especialmente aquel que ha sido desplazado de sus tierras, aquel que huye de la violencia y de la inseguridad. ¿A quién acudir? ¿De qué manera poder dejar sentadas las bases para que haya una pacificación global? ¿De qué manera poder decirles a las autoridades que este es el momento de sentarse a negociar y a hacer acuerdos trilaterales, en el caso México, Estados Unidos, Canadá, a nivel general en el caso de América Latina, a nivel global con los países de Europa, Asia, Oceanía? Tenemos graves rezagos, amable auditorio, y esto implica que todas las autoridades tienen que coparticipar para tratar de remediar el tema del éxodo. El éxodo se genera por la pobreza, por la inseguridad, por el hambre, por el crimen internacional, por el narcotráfico. Derivado de esto es importante que las autoridades de todo el mundo, en una reunión seria, hagan una evaluación sobre lo que viene, qué sigue para el 2022, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y qué podemos ofertar en cada nación donde seamos receptores y donde seamos expulsores. El problema allí está. Es competencia de la autoridad asumir esa responsabilidad para que el día de mañana las naciones que son receptoras de los migrantes también no se vean colapsadas por otra pandemia, la pandemia del hambre.
Reportó para usted, para este su espacio de Inforregio Network, a través de YouTube, el periodista José Luis Gamboa Arenas. Que tenga usted una muy excelente tarde.